Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre el financiamiento como la principal barrera para emprender, con Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, y con Pablo Eterovich, CEO y cofundador de Duemint. Mario, Pablo, bienvenidos a este episodio del Bien Común, donde estaremos hablando de un tema muy importante, el financiamiento como la principal barrera para emprender. De hecho, en la encuesta Ipsos del 2022, aparece como el financiamiento como la principal barrera para emprender. De hecho, el 50% de la gente lo mencionó como que es el gran tema. Y me gustaría partir escuchándolos de cómo ven este dolor social. O sea, efectivamente yo estoy convencido que la falta de acceso a capital es el principal dolor de las pymes, sobre todo en Chile, en Latinoamérica, en la región. Tenemos niveles de subbancarización que son altísimos y hay un desafío tremendo en cómo aportar valor y poder generar ese acceso a capital para emprendedores. Es un dolor latente, nosotros lo vemos en Duemint, que las empresas requieren capital para crecer y están constantemente en búsqueda de eso. Sí, quizás puedo estar más de acuerdo con Pablo. Y esto es como la clase 1, en mi caso particular estudié comercial, una carrera bien de moda. Pero la clase 1 de economía te hablan de la función de productividad, ¿sí? Y que la función de productividad depende del capital y del trabajo. Entonces, en la medida que una empresa, una persona quiera crecer y quiera ser productivo, necesita capital. O sea, sin capital no basta. O sea, el trabajo es fundamental, pero la combinación de ambos es lo que hace que la persona sea productiva o que la empresa sea productiva. Y por eso es clave que el capital pueda fluir desde los bancos hacia todo tipo de emprendedores, no solamente hacia los más grandes, sino que hacia todo tipo de las personas que lo necesitan, porque así es la manera que como país vamos a ser más productivos. Sin que ese capital fluya, perdemos gran parte de la capacidad de producción sin capital. Exactamente. Ese es el punto. Sí. La razón por la cual les pregunto por este dolor social tiene que ver con que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial nosotros estamos convencidos de que estamos viviendo una nueva era, que acá se produjo un cambio estructural en la sociedad, nosotros le llamamos un cambio de paradigma, producto de tres fenómenos que se acoplaron: la cuarta revolución industrial, la emergencia climática y la crisis de sentido. Esta crisis que se instala con mucha fuerza, particularmente desde los años 60, y que tiene a la gente preguntándose, bueno, ¿para qué hago las cosas? Que ha gestado con mucha fuerza una desidia, con respecto a la empresa, un desánimo. Bueno, estos tres fenómenos se acoplaron y produjeron entonces esta mega crisis que estamos viendo, este medio cambio que estamos viendo en la sociedad. Entonces la pregunta es cómo se sigue hacia adelante. Cuando hay un cambio de paradigma, tú necesitas redefinir, generar unas nuevas formas de relacionarnos, y en ese sentido nosotros creemos que la empresa tiene que jugar un rol clave. Hay el concepto de emprendimiento, emprendedor, es como inerte al ser humano, no tiene que ver necesariamente con negocios. Uno emprende cuando hay una motivación detrás, como para tomar como una bandera y tomar un camino que es de resiliencia, que es de esfuerzo con respecto a cualquier ámbito de la vida. En el ámbito de los negocios en particular, creo que hoy día, con el nivel y acceso a educación que ha traído la tecnología, permite que existan más emprendedores y que tomen como estos propósitos de vida asociados al emprendimiento directamente en negocio. Y creo que eso es clave para lo que se viene en nuestra sociedad hacia adelante. Absolutamente, ese es uno de los puntos claves que vamos a estar conversando, pero solamente para cerrar la idea, en este nuevo paradigma, lo que nosotros estamos planteando es que la empresa tiene un rol particularmente importante, en parte por lo que estás diciendo tú, Pablo, pero además que tiene que ver con que la empresa hoy día tiene que cambiar su modelo de negocios. Y nosotros hablamos de cambiar desde modelo de negocios a un modelo de valor.
Y el modelo de valor, ¿qué es? Es básicamente un modelo de negocio que está construido sobre un propósito. Este propósito está conectado con un dolor social. Y en el modelo de negocios es un modelo que genera valor para todos los públicos de interés. Y una de las claves en este camino de la conciencia es que la empresa suscriba este propósito asociado con el giro. Y ahí, Mario, te quería preguntar porque hay algo muy interesante con el Fondo Esperanza que nace, y me gustaría un poquito que contaras un poco cómo nace como una fundación, ¿cierto? Después el BVA entra y hoy día es una sociedad con fines de lucro, ¿cierto? Exactamente. Primero me acordé de la frase de Serrat de no es lo mismo valor y precio, con tu comentario. Muy distinto. Sí. Fondo Esperanza, Fondo Esperanza, primero bien general, nosotros apoyamos a pequeños emprendedores, principalmente mujeres, ¿sí? Con microcréditos productivos y capacitación y promoción de redes entre los emprendedores. Estamos presentes desde Arica hasta Coyhaique, ¿sí? Y el año pasado terminamos el 2023 con 130.000 emprendedores apoyados, donde más del 80% eran mujeres. Y Fondo Esperanza nace el año 2002 como una fundación del Hogar de Cristo, ¿sí? Donde el Hogar de Cristo lo que ve tiene distintas áreas de trabajo del hogar, donde siempre el foco está con personas excluidos de la sociedad, personas que no tienen acceso a distintos servicios, desde educación, de salud, vivienda, etcétera. Y crea Fondo Esperanza para poder dar acceso a personas, a servicios financieros, a personas que están fuera del sistema financiero. Y desde ahí nace Fondo Esperanza y empieza a crecer, y el año 2011 ingresa a la propiedad con el 51% la Fundación Microfinanzas BBVA, que es una fundación que está en España, que tiene participación en distintas entidades similares, algunas más grandes, otras más chicas, que Fondo Esperanza en distintas partes de Latinoamérica. Están en Colombia con un banco, en República Dominicana, en Perú, en Panamá. Y hoy Fondo Esperanza es una sociedad por acciones, donde los dueños son dos fundaciones, pero es una sociedad por acciones donde tenemos el mandato de ser una entidad que sea sostenible financieramente. Y no solamente ser sostenible por generar ingresos, me dices tú, por fines de lucro. Tenemos que ser sostenibles sobre todo porque nuestra promesa de valor con los emprendedores es de largo plazo. Y si no somos sostenibles, es irresponsable, sería irresponsable con los emprendedores si queremos acompañarlos en su crecimiento en largo plazo. Le puedo entregar un crédito hoy día, claro, pero no sé si le puedo entregar un crédito en 6 meses más, porque no sé si le voy a tener el financiamiento para poder hacerlo. Entonces, desde ahí es clave que Fondo Esperanza sea sostenible también para asegurarle el servicio a los emprendedores y decir, todos construimos esto. El hecho de que sean rentables, creo que marca un precedente bien interesante. Lo que conversábamos al principio con respecto a la subbancarización de un segmento de la sociedad y a distintos servicios, entre ellos financieros, tiene que ver también con una capacidad y con una aversión al riesgo y un análisis de riesgo con respecto al crédito. Y ustedes están siendo capaces de, en segmentos de mucho riesgo, generar esa rentabilidad y generar esa capacidad de un banco, por ejemplo el BBVA, de traspasar ese flujo de capital a través de ustedes. Bueno, de hecho a mí, ¿por qué me parece tan interesante el caso? Es que todo el tema que nosotros estamos empujando desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial tiene que ver con que la empresa aporte desde su giro. Claro. Entonces acá tenemos un caso bien interesante en donde particularmente el BVA, cierto, que está metido, ese es su giro. La Fundación Microfinanzas BVA, que es independiente del banco, pero lo crea el banco. Pero tiene que ver con el grupo, en definitiva, sí, ¿cierto? En términos otra entidad, pero es parte del grupo, que tiene que ver con que el giro mismo es el que empuja entonces la generación de esta fundación inicialmente y después de este fondo, según lo que estoy entendiendo, y lo hace de forma rentable y asociado a un dolor social. Entonces, por eso que creo que es una buena, y también ahí creo que es una buena, siempre uno cuenta acá al lado bonito del servicio, pero es una buena mezcla, porque finalmente tenemos el modelo de negocio detrás de Fondo Esperanza como modelo de negocio, un negocio financiero, ¿sí? Claro. Pero tiene un foco social muy grande. Entonces tenemos dos dueños. Por un lado, el Hogar de Cristo, que en temas de pobreza es quien más sabe en Chile, por lejos. O sea, es una entidad enorme, con una labor social muy grande, mucho conocimiento, un área de estudio muy, muy importante, etcétera.
Pero por otro lado hay un modelo financiero que cuando tenemos que evaluar un core bancario, el Hogar de Cristo no es experto. ¿Sí? Cuando tenemos que evaluar procesos de riesgo de crédito, claro, el Hogar de Cristo no es experto. Pero tenemos una Fundación Microfinanzas vía BBVA que sí es experta, que su BACS es experto en ese modelo financiero. Entonces lo que nosotros buscamos, cómo somos capaces de mezclar lo mejor de estos dos mundos, del mundo social, ¿sí? De que el Hogar de Cristo es, creemos, que más sabe en Chile, con la Fundación Microfinanzas BBVA, que tiene este know-how financiero, este back financiero importante. Y eso es lo que buscamos hacer. Y a mí me gustaría complementar con que en el segmento de la pobreza también hay segmentos un poco más arriba que también, y nosotros lo vemos mucho, nosotros tenemos muchas empresas, muchas pymes que no tienen acceso a crédito y que hoy día nosotros en Dubin nos dedicamos al ciclo de vida del dinero y apoyar a las empresas a que tengan liquidez a partir de sus propias cuentas por cobrar, gestionando y ayudando a aportar en ese proceso. Y ordenando ese proceso y viendo el comportamiento de pago de esas empresas que no tienen acceso a crédito, uno se da cuenta que hay empresas muy buenas, que son muy buenos pagadores. No sé, algo de ese estilo lo hizo un Destácame a nivel de persona, de ir mostrándose con yo soy un buen pagador de la luz, y para poder acceder al mundo financiero. En las pymes pasa exactamente lo mismo. También hay empresas muy interesantes que con evaluaciones de riesgo que tienen que ver con si pierden dinero, si no pierden dinero, que son análisis de riesgo muy tradicionales, que muchas veces uno puede ver empresas que tienen comportamientos muy positivos, pero que no tienen acceso, y ahí es donde nosotros también queremos aportar, generando esa información, generando esa data que tenemos dentro del sistema para poder aportar a distintos fondos o entidades financieras para poder financiar a través de nosotros. Recordar que estamos hablando con Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, y Pablo Eterovich, CEO y cofundador de Duemint. Ahora estamos hablando de estos segmentos que no están bancarizados. Y la pregunta, ¿cómo nos comparamos con, tú decías una gran diferencia con Europa? ¿Qué está pasando con nosotros en Chile comparado con otros países de Latinoamérica? ¿Por qué estamos abajo? ¿Me podrían comentar un poco qué tan lejos estamos? Dentro de la región estamos bien parados. Uno se compara con otros países como México, Paraguay, no sé, el nivel de subbancarización es aún mayor. Yo me compararía con otros mercados. Si queremos OECD. Claro, y hablando en términos de Europa, Estados Unidos, hay un dato que es bien decidor, que tiene que ver con la concentración per cápita bancaria. Entonces, en Latinoamérica existe un ratio per cápita muy inferior, es decir, no sé, 10 veces más en Estados Unidos que en Chile. Entonces, en la concentración del capital con respecto a los bancos, en Latinoamérica es mayor. En Estados Unidos, no sé, hay 100 bancos por 1000 personas, en Latinoamérica hay 10. Te miento exactamente el número, pero ese es como el ratio que uno tiene, y eso da luces de que efectivamente con esa concentración, con un porcentaje bajo de colocación dentro del segmento de empresas, te da luces un poco de ese acceso a capital. Sí. Ahí yo creo son dos cosas de respecto a los niveles de bancarización. Uno es también entender que estamos en Latinoamérica. Sí, yo creo que hay que ver hacia dónde va, o sea, cuál es como hacia dónde apuntamos, pero también creo que a niveles de comparación es bueno compararse con Latinoamérica, y Chile tiene buenos indicadores, claro, sobre todo, pero ahí es importante separar algo que se repite harto en el mundo, que tiene que ver con niveles de acceso y de uso. O sea, por ejemplo, en Chile tenemos un Banco Estado que ha hecho una pega extraordinaria con la cuenta RUT, extraordinaria a nivel, o sea, nosotros en Fondo Esperanza el 95% de los créditos que entregamos lo hacemos directo a la cuenta RUT de las personas. O sea, tenemos ahí, y si no tendrían esa cuenta RUT, tendríamos que hacerlo, el resto lo hacemos y lo hacíamos antiguamente vía Servipack, que teníamos que desembolsar el Servipack y la persona tenía que ir con su carnet al Servipack y retirar el dinero en efectivo. Hoy día lo hacemos directamente a las cuentas gracias a que existe una cuenta RUT. Si no sería, eso es muy difícil, eso en otros países eso no está.
Pero el uso de esa cuenta RUT todavía tenemos desafíos importantes en cuánto se usa. Entonces muchas veces lo que hacen las personas, se le deposita, sacan el 100% del dinero y se siguen manejando en el efectivo. Y eso, entonces lo que tenemos... ¿qué falta? ¿Y es educación, es capacitación? ¿Va por ese lado? Yo creo que la tecnología juega un rol importantísimo. O sea, por ejemplo, algo que lo conversaba hace poco tiempo con Matías Spaghi de Mercado Pago. Él nos comentaba, tienen una alianza con el Banco Vice, y que todo el saldo en la cuenta va generando intereses. Y ellos habían realizado, porque ellos trabajan mucho con comercios chiquititos, con el POS que tienen, y todas las personas tenían saldo en caja de 100.000, 200.000, 300.000 pesos, que esa plata no se estaba ahorrando. Entonces, ¿cómo fomentamos instrumentos de ahorro para esas personas que necesitan ese flujo de efectivo, pero que no lo saquen directamente, como dice Mario, y desde ahí generar rentabilidad, como un estilo, no sé, Fintual, Soy Focus, que está como a través de fondos mutuos o independiente del instrumento, pero que esté generando retornos diarios con respecto a esa plata, y que es y allí es la tecnología detrás de algo que es súper interesante, que llega al público masivo y que efectivamente puede generar un impacto en el uso de estas herramientas más digitales. Hoy día estamos viendo muchas fintech que están aportando al proceso de pago, la regulación también. En Fintech Chile se ha hecho un esfuerzo bien importante, nosotros somos parte de Fintech Chile, de aportar a esta regulación, y que el Open Finance, que está muy de moda, y otros conceptos, se vayan regulando, vayan apareciendo más actores y se vaya como generando valor, que era un poco lo que conversábamos al principio, de cara a las empresas y a las personas. Sí, y ahí también son lo que vemos nosotros desde el punto de vista... Son dos grandes temas. Uno que tiene que ver con efectivamente falta de un país de mala educación financiera, pero también mala educación digital, y también perderle, y creo nosotros lo vimos, implementamos en pandemia firma electrónica. Tenemos los créditos son con pagaré, y pre-pandemia todos firmados los pagaré presencialmente, ¿sí? Hoy día estamos el 96-97% son con firma digital. Cuando implementamos firma digital pensamos que iba a ser muy simple, porque es un proceso que no es siguiente, la clave, guardar la clave y firmar. Se encontraron con la barrera. Pero la barrera no, nosotros sabíamos, teníamos claro que existía una barrera, nos ganamos un fondo de FOSI para poder implementarlo, para generar capacitación de las personas, extraordinario. Fuimos a las primeras firmas y las personas, antes de ingresar al teléfono, les daba susto abrirlo. Claro. Es un tema, tuvimos que la capacitación, incluso agregarle un paso cero que tenía que ver con pierden el susto a lo digital. Bueno, de hecho, mi papá sigue yendo a pagar las cuentas a Servipago. Tener una billetera digital requiere también perderle no solamente capacitación en usar esa billetera digital, también es perderle el susto a lo digital. Entonces, de ahí creo que también pero tenemos que ir avanzando, y creo que la pandemia ayudó en eso. Nos obligó a perderle. ¿Qué nos hace falta para mejorar aún más en términos de bancarización? Si ustedes dijeran temas que necesitamos trabajar, desarrollar, ya sea a nivel público o privado. Es que creo que son ambos, pero desde el sector privado hoy día hay muchos actores como tratando de aportar en ese sentido. La tecnología lo que genera son eficiencia en los costos y en los procesos de análisis de riesgo, en poder tener información mejor, más data, todo ese flujo. Por ejemplo, no sé, un Cumplo, existen otros actores como Red Capital, Maxa, conozco varios que están en ese segmento tratando de apoyar directamente con tecnología a un costo menor que los bancos, porque las empresas que ya que están bancarizados, siempre el costo de capital va a ser menor con los bancos y van a financiarse allá. Pero cómo llegamos a la gran masividad es a través de abaratar los costos, que los bancos son un aliado al final. Esto no es una crítica para los bancos, sino que todo lo contrario, que la plata fluya a través de otras empresas que están como con el foco directamente en entender estos segmentos, como por ejemplo el Fondo Esperanza. Creo que es clave, y nosotros ahí en Doomint lo que hacemos es tratar de conectar todas estas puntas. A nosotros nos mueve mucho el flujo del dinero, desde que ingresa hasta que sale, y en todo ese segmento estamos conectándonos con distintos actores, por ejemplo en pago en línea, con Mercado Pago, en inversión, estamos en conversaciones con ciertas empresas, en todo lo que tiene que ver con cuentas por pagar, conectado con los bancos. Entonces hay mucho que se puede hacer, y
y que creo que desde la tecnología y en disminuir los costos operacionales y los costos transaccionales, creo que se va a generar mucho valor desde el lado de la empresa privada. No puedo estar más de acuerdo. O sea, hoy día, y además, entender que sobre todo desde el punto de vista del crédito, es un mercado que funciona con un precio regulado, que Exacto, es la tasa. ¿sí? Exacto. Entonces, en la medida, y hoy día, sobre todo entidades financieras más tradicionales, no están en los segmentos más vulnerables. No es que no estén porque no quieran, sino no están porque no dan los costos. ¿sí? O sea, no dan entregarle un crédito a un emprendedor informal es caro. ¿sí? Porque no es, tú a un formal, tú necesitas un modelo distinto para impuesto interno, puedes claro. sacar los datos, puedes evaluarlo, está en el sistema. Hoy día cada vez más los datos están bastante disponibles para generar evaluaciones. Para ir a un informal tienes que ir a terreno, ¿sí? Tienes que ver, te muestra un cuaderno de ventas, no tienes que ver que ese cuaderno efectivamente tienes que mirar que el negocio exista, y además son créditos bajos, entonces Sí. le vas a prestar 500.000 pesos, ¿sí? Entonces por eso 500.000 pesos la tasa muchas veces no da, pero cada vez más con incorporación de tecnología va haciendo que podamos ir bajando y podamos ir incluyendo a una mayor cantidad de personas, que hay un mundo enorme que no está bancarizado, donde cada vez, y sobre todo con tecnología baja de costo, eficiencia, se va a ir generando una mayor competencia, y eso creo que es muy bueno para las personas. ¿Y qué pasa con la cobranza de estos microcréditos? ¿De qué tamaño son? Lo que pasa, la cobranza, nosotros tenemos un modelo, solo para que se hagan una idea, el año pasado desembolsamos 240.000 millones y no nos pagaron 1.500. O sea, es una tasa de 99,5% de repago. O sea, maravilloso. Es extraordinario. Entonces, nuestro problema tenemos más del 98,5, 99% de la cartera hasta el día, siendo que no cobramos interés por mora. O sea, ¿Y cómo lo que pasa es distinto. O sea, por eso es importante, es un modelo. Nosotros operamos, pero a través de un modelo que se llama bancos comunales, que son un modelo el más conocido en Mohamed Yunus de Bangladesh, que es colectivo, que son grupos de 22 personas, ¿sí? Donde se le presta un crédito individual a cada uno de ellos, pero se coavalan en el compromiso de pago. Perfecto. Y lo que nosotros buscamos es que esa coavaliana con compromiso de pago, o sea, cuando uno entrega un crédito a una persona más en condiciones de mayores vulnerabilidades, o sea, las razones por las que las personas no pagan son varias, pero hay dos muy importantes. Uno tiene que ver con la moral de pago, ¿sí? Y otra tiene que ver con que el negocio sea rentable, ¿sí? Y en general el comité de crédito lo hacen ellos. Entonces la moral de pago, ese es un problema que es información que existe, que es muy difícil para otros, por ejemplo, para un banco saber esa moral de pago, pero yo no lo conozco, a Pablo lo conozco hace 20 años, es responsable, yo lo acabalo. O sea, son grupos que se conocen, sí, o que se conocen el proceso y exactamente. Y el otro problema que tienen, o sea, y otro gran problema tiene que ver con la rentabilidad, que son negocios que, si bien son rentables, ¿sí? El problema que tienen es que, como son vulnerables, muchas veces cualquier choque externo puede afectar ese negocio. Pero al estar coavalados entre ellos, dice, oye, tuve un problema hoy, le puedo pagar la cuota. Tuve un problema hoy, lo puedo ayudar con el problema. Y lo que nosotros fomentamos es, no puedo salir a trabajar porque se me enfermó mi hija. No se preocupe, mi hija es cuidadora, puedo ir a cuidar a su hija, claro, vaya a trabajar. Se activa la colaboración, se genera un capital social entre las personas que permite, que nosotros buscamos, y eso finalmente es lo que permite que la mora sea muy baja, porque no es que sean ni mejores, o sea, si distribuimos a la población de mayor ingreso o menor ingreso, no es que los de menor ingreso sean malos para ser más malos, claro, o su moral de pago sea peor. El problema que tienen es que están afectos, son más vulnerables y tienen choques externos que le afectan. Lógico. Para no pagar ese crédito. Entonces, de ahí es importante entender cómo nos hacemos cargo de esa eventualidad. Entonces, cuando tú le pides, de repente llega un banco sin esa evaluación y son un crédito no sé, 1 año y medio con pagos mensuales, la probabilidad de que esa persona tenga un problema en 1 año y medio es alta. Entonces, ¿qué pasa? Deja de pagar 1 cuota, 2 cuotas porque tuvo un problema y ya se olvidó, y ya no te deja de pagar. Y no porque sea mal pagador, es porque efectivamente llegó un choque externo que hace que la persona no pague. Y eso hay que hacerse, creo que es importante entender, y el modelo se hace cargo de eso. Y para cerrar, en 1 minuto cada uno, me encantaría si pudieran ustedes dar un mensaje, particularmente al mundo empresarial, sobre cómo podrían aportar, cuál es el mensaje que les darían en este ámbito. ¿Hay algo que les gustaría decir? No, pero mira, ¿qué me gustaría transmitir? Yo creo que hoy día para poder generar realmente cambios, cuando la competencia es fundamental, que exista competencia y sana competencia.
Y acá tenemos un segmento enorme de la población, ¿sí?, que no está atendido o que está atendido por muy pocas organizaciones donde existe poca competencia. Entonces muchas veces el tipo de servicios que se les entregan podrían mejorar. O sea, Fondo Esperanza, nosotros sentimos, en este segmento está Fondo Esperanza y va en igualdad. En el segmento que nosotros atendemos, que son microcréditos, principalmente mujeres, a personas más vulnerables. Nosotros creemos hay cerca de 600.000 personas que necesitan este servicio en Chile. Están atendidos 180.000 se atendía. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué no hay otra organización ahí? Y creo que ahí hay un mercado importante donde la invitación es, ojalá podamos, nosotros, Fondo Esperanza, nosotros no queremos ser mejores para que Fondo Esperanza crezca, nosotros queremos ser mejores para que los emprendedores crezcan. Bueno, de hecho, el mensaje que yo me gustaría dar a propósito del Fondo Esperanza tiene que ver con que sí se puede. Y en la medida que existan más organizaciones, lo vamos a hacer mejor. Esa competencia va a permitir que innovemos más, que generemos mejores productos, mejores servicios, y finalmente las personas que ganan son el cliente, el se emprendedor. puede hacer de forma rentable incluso. Absolutamente. Para cerrar. Por mi parte, súper rápido, me gustaría hacernos cargo, invitar a hacernos cargo. En Chile durante mucho tiempo fuimos pioneros desde la perspectiva de la digitalización. Fuimos los primeros en tener facturación electrónica, fuimos los primeros en muchas cosas. Pero creo que en el último tiempo hemos estado... hay otros países que ya no han como ido ganando terreno. Por ejemplo, en Brasil hay un sistema de pagos que se llama Pix, que es muy exitoso. En Chile todavía estamos atrás de eso y hoy día estamos mirando regulaciones de afuera cuando antes éramos los pioneros. Invitar a las empresas a hacernos cargo de este desafío y solo para cerrar, nosotros en Dubint hoy día apoyamos más de 1.000 empresas, pymes, empresas de todos tamaños, también llegamos a corporativos, pero tratamos de aportar desde nuestro lado de poder generar ese flujo y apoyar a las empresas con esa falta de capital. Mario, Pablo, muchas gracias por haber venido hoy al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social y cómo desde la empresa podemos trabajarlo en forma rentable a través de la conciencia empresarial. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.